En primer lugar, hoy quisiera saludarles a todos cordialmente, a todos los kempos, maestros, geshes, etcétera, monjas que están asistiendo a estas enseñanzas, así como a todos mis amigos que están escuchando a través de Internet. Un saludo a todos cordial. Hoy vamos a hablar sobre los versos autobiográficos de Vichy y dentro de estos hablaremos de las estrofas 23, 24 y 25, de las buenas acciones. Creo que podemos hablar de ellos hoy. De acuerdo. Según el esquema del comentario sobre el significado de Sanjay Paldru del manuscrito de Pepu, no es necesario que los repasemos enteros, pero vamos a hablar de cómo practicó el camino del individuo de capacidades superiores. Tiene tres partes. La primera es la intención, despertar la bodhicitta. La segunda es la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta. Y la tercera parte es cómo se adiestró en los preceptos de los dos tipos de bodhicitta. Y hablamos del tercero, de cómo se adiestró en los preceptos de los dos tipos de bodhicitta. El tercer punto, tiene 7 subtemas. No voy a leerlos todos, pero entre ellos vamos a hablar del primero de los cuales es cómo se entrenó en las 6 trascendencias. Y este tiene 6 subtemas. De estos 6 subtemas se hablan de 5 aquí, porque la prasna se contiene en lo que hablamos ayer. Así que aquí se habla de las trascendencias y hablamos ayer de la primera, de la generosidad. O sea que empezaré hablando hoy es de la segunda trascendencia, es en cómo se adiestró en la disciplina. Aquí habla del texto raíz para que las acciones virtuosas como ofrecer y dar se conviertan en causas de perfecta budeidad, deben conducirse por la senda de los bellos caminos de la virtud. Actúe en armonía con los códigos que enseñó el Buda. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Este corresponde a la estrofa 23. Este es el verso que habla de adiestrarse en la historia de la liberación. Esta es la 23ª acción virtuosa. En las obras compendiadas de Mikio Dorje se encuentran las instrucciones del adiestramiento en la historia del libro. Y pensé que primero podría hablar de los pasajes de ese texto primero. Lo principal aquí es, como dije el otro día, podemos ver la raíz de las disputas o la principal causa de los problemas que hay en el mundo y las dificultades que hay. Son las posesiones, las riquezas, etcétera.
Si no te liberas del apego a la raíz de las disputas y surgirán la codicia y el odio por conseguir, surgirá la codicia y el odio por conseguir o no conseguir cosas materiales o el dharma. Y entonces se crearán, si tenemos, surgirá la codicia. Si no lo conseguimos, entonces tendremos odio. Entonces hemos de ir con... Hay el peligro de que surja el odio. Entonces lo que ocurre es que todas las impurezas o defectos van en contra de la disciplina. Y por eso por mucho que intentemos beneficiar a los demás, a los seres, y siempre que hay una oportunidad para hacerlo, en ninguna situación no buscar la comodidad física ni el propio beneficio, como los budas y bodhisattvas que están bajo el control de los demás. No hay que desear ni forjarte a ti mismo ni esperar una respuesta. No debemos tener ningún apego a los no deberíamos tener una fijación o afecto por los placeres sensoriales. Tanto si estamos practicando cualidades, hemos de practicar la disciplina del Bodhisattva. Esto es lo que dice en las instrucciones de Mikyo Dorje sobre el adiestrarse, como seguir su ejemplo. Luego, del comentario de Sanjay Paltrup sobre el significado, lo que se describe es que muchas personas pretenden pasar toda su vida esforzándose en las raíces de la virtud, como la disciplina que se pasa en la vida. Sí. Y parece que actúan de esa manera, pero en realidad, cuando realmente lo miras de cerca, la forma en que practican, realmente están practicando de una forma que no está de acuerdo con el Dharma. Y eso es porque no pueden hacerlo, no son capaces. Entonces lo que hacen es, dicen, no tienen la habilidad de practicar, de practicar las enseñanzas del Dharma, y entonces ponen excusas que tienes los 3 tipos de voto, de los votos de liberación, del Bodhisattva y del Tantra. Y cuando discutes sobre cómo deberías mantenerlos, cuando un solo individuo les ofrece esto, y tienen que hablar de qué hacer y qué no hacer, dicen que las cualidades de los votos superiores se aplican, pues entonces eclipsan cualquier defecto. O sea, lo que dicen es que si eres incapaz de hacerlo de acuerdo con las enseñanzas, en contra del Dharma, son incapaces de hacer esto. Hay muchas transgresiones de las que uno debe abstenerse y que provienen del vehículo de la base.
y no se alejan de ello. Y además cometen muchas infracciones que violan la disciplina. Y dicen que si hay algún conflicto en los tres tipos de votos, pues prevalece el voto superior del voto de liberación, de los votos del Bodhisattva y de los votos de Tantra. Y a veces, cuando los mantienes, hay conflictos y a veces hay que hacer una elección. Y lo que ocurre es que lo que sueles escoger es que prevalece el voto superior. Y no hay que practicar los inferiores, no son los prioritarios. Y así hacen actividades que, bueno, hacen que se arruinen a sí mismos y a todos los demás. Y este tema sale en el tema de mantener los votos. Pero en resumen, la práctica de los tres votos es importante desde una perspectiva para todos nosotros y especialmente importante en el budismo tibetano. Y la razón para ello es que el budismo tibetano es diferente de otros tipos de budismo. Y porque decimos que practicamos el vehículo de la base sin ningún tipo de errores y la práctica de los vehículos sin error. Cuando piensas en cómo hacer eso en el contexto de un solo individuo, hay puntos realmente de cómo mantenerlos. A veces hay un gran problema en cuanto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por ello, en tiempos antiguos en el Tíbet, muchos de los grandes maestros del pasado y muchos eruditos ponían mucha intención en los tres tipos de vehículos. Por ejemplo, los más conocidos, los tratados más conocidos de los tres votos es la explicación de Sakya Pandita. Y también en la tradición Nyima hay un texto de los tres votos que es muy conocido de Nari Panchen. Y en la tradición Gelugpa hay un texto sobre Kedrupchen, de los tres votos. Y en la tradición Kagyu también consideramos los tres votos muy importantes. Por ejemplo, la tradición de los Stockton. En la Kamsa, en la tradición Kamsa, también tenemos, hay muchos sobre los votos de Naro Panchen y también sobre hay varios tipos de textos de estos y cuando los lees podemos ver que los maestros del pasado consideraron los tres votos muy importantes y en particular tenemos que reconocer la esencia de los tres votos y los tipos de los tres votos. Ha habido mucha discusión sobre ellos, sobre qué eran. Y hay algunas diferencias en cuanto a la descripción de las diferentes tradiciones. Y eso es algo a lo que deberíamos poner mucha atención, porque de otro modo el budismo tibetano diríamos que es muy importante, es diferente de otros. Practicamos el gran vehículo, el Vajrayana, y esto es lo que hacemos y puede quedar muy impresionante, pero la práctica es realmente practicarlo de la forma que parece desde fuera. Parece que no está de acuerdo a veces con las prácticas. Hay muchos diferentes conflictos y divisiones. Y si no comprendemos la cuestión real que hay detrás de ellos,
podemos desarrollar una visión incorrecta y entenderlo mal y adoptar opciones incorrectas de lo que hacer y no hacer. Y si pensamos como Mikio Doge, lo que hizo, los estudios que podían, tienen muchas personas incapaz de soportar esto. El señor Mikio Doge enseñó a aquellos estudiantes que podían mantener los votos y preceptos del Vinaya, el vehículo de la base, y soportar la carga de esas enseñanzas, los preceptos que provienen de esa tradición. Y aquellos que podían soportar la carga de un bodhisattva, les enseñó los preceptos de esa tradición. Pero también a los que podían llevar la carga de las enseñanzas del Vajrayana, los enseñaba a adiestrarse en la conducta de esa tradición, de los tantras indios. Que, por tanto, los enseñó a practicar a cada uno de los individuos, a practicar lo que debían y lo que no debían, según su capacidad, sus facultades, en el grado en que habían reunido las acumulaciones y el nivel del antídoto. Y les dio las instrucciones de qué hacer y qué no hacer según su propio nivel. No enseñaría a alguien que era incapaz de llevar la carga. Por ejemplo, del voto de Bodhisattva, no le haría tomar el voto de Bodhisattva. Si había alguien que era incapaz de practicar el Vajrayana y mantener esos preceptos, no le diría, debes practicarlo, es muy importante. Y no le daría esa carga si no son capaces de practicarlo bien. Así que la forma en que los trataba era como una madre sabia. ¿Cómo trata una madre sabia a sus queridos hijos? Y lo hacía de una forma muy gradual. Al principio el niño no puede comer su propia comida. Entonces le da leche y le da comida blanda luego. Alimentos que no son demasiado duros y que sean blanditos, y gradualmente, paulatinamente lo introduce en alimentos que normalmente los adultos comen. Y así es como lo haría una madre. Si das a los adultos, si das a un niño comida como la de un adulto desde el principio, pues no podría digerirla y hay un peligro, ¿verdad? De forma similar a Mikio Doge, de acuerdo con el nivel de sus estudiantes, pues así actuaba. Del mismo modo, los yogis que tenían los votos de liberación individual del bodhisattva, pues hasta que no fueran capaces de transformar sus propias percepciones y las de las demás, no les permitía, no les dejaba adoptar conductas que violaran los votos inferiores por el bien de los demás. Entonces, los individuos que tenían esos votos, hasta que pudieran transformar sus propias percepciones en las de los demás, no les dejaba tomar ninguna acción que pudiera violar los votos inferiores. Entonces, no había cuestión de violar los inferiores y hacer solo los superiores. No les dejaba que hicieran cosas que violaran los votos inferiores. En otras palabras, no puedes beneficiar a los demás como una excusa cuando no puedes beneficiarnos.
y así evitaba que hicieran acciones que pudiera dañarlos a ellos o a los demás, los pudiera perjudicar. Y esto está muy claro en las instrucciones que da. Voy a hacer algo que lo usaba como excusa para dañar a alguien con apego y aversión, etc. Entonces eso no tiene sentido. Cuando vas a beneficiar a alguien y cuando es el momento de beneficiar a alguien, entonces dijo que no tenía sentido. Entonces, al principio, cuando hay principiantes, yogis, siddhas y budas, y cuando llegas a la budeidad, después de obtener siddhis, etc., Mikyo Dorje comprendió que era cuando los inferiores intentan practicar la conducta de los superiores, se convierte en un obstáculo en el camino. No tiene sentido que un principiante se comporte o actúe como un yogi. No puedes practicar así. Cuando llegas a un siddha, llegas a conseguir logros, si no tienes las cualidades de realización y liberación y pretendes, finges tenerlas, no está bien pretender o fingir ser un siddha cuando no lo es. Así que con la práctica de los niveles inferiores se llega a practicar los superiores. Entonces, cuando digamos, los seres más inferiores intentan practicar la conducta de los superiores, pues eso acaba siendo un obstáculo. Entonces, él era experto en toda esta gente que quiere practicar, hacer las prácticas según su propio nivel, según su ser. Entonces, Mikyo Dorje los instruía, les enseñaba, era experto en enseñarlos y guiarlos de esta manera a quienes desean la liberación. Y tampoco no tiene sentido decir que vas a hacer cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, adiestrarse en diferentes cosas, mantener ciertos tipos de votos que no puedes mantener. Entonces puedes fingir que practicas algo, pero si no lo puedes mantener, hay muchos que son incapaces de practicar. Dicen que practican, mantienen los votos y se instruyen, pero son incapaces de mantener los votos y el samaya o la práctica. Entonces, hay muchos que violan sus preceptos, así que no les permitió que violaran sus preceptos y que hicieran incorregible su propio continuo mental en esta vida. Es importante hacer cosas que puedes hacer de una forma progresiva. Hay que mirar el nivel y comprender tu propio habilidad y tu nivel y actuar de acuerdo a eso. Mikyo Dorje siempre guiaba a los estudiantes con gran amor y la forma en que lo hacía era por el camino correcto. Los enseñaba gradualmente según sus propios niveles y esto se debe principalmente a la principal razón por la que Mikyo Dorje enseñaba así es que en general los grandes seres como él, cuando tienen la comprensión y entienden esto,
debe ser lo único que forma de beneficiarse uno mismo en esta vida y para siempre es dejar de dañar a los demás y aportarles beneficio y felicidad. Esto es lo más beneficioso. Entonces, hay que tener cuando los seres comprenden esto, si dejas de dañar a los demás y beneficias a los demás, esto realmente va a ayudarte en esta vida. Comprender esto, porque tienen esta comprensión, no tienen opción de enseñar de otra manera, porque tienen la certidumbre. Están convencidos, tienen la profunda convicción de que es la única forma de beneficiarse a uno mismo en esta vida y para siempre, dejar de dañar a los demás y aportarles beneficio y felicidad. Tienen esta convicción y debido a esa convicción, esta seguridad, no hay forma de que les enseñe el sendero incorrecto o de manera incorrecta. Del mismo modo, no hay posibilidad de que engañe a otros, de que uno se involucre en artimañas, engaños o estafas para conseguir el máximo beneficio para uno mismo y para los demás. Hay que abandonar todos los engaños, etc. Nunca se involucran en engaños o en estafas cuando es bueno para uno mismo y para los demás. Y lo hacen con beneficio y felicidad. Así que Michio Doge nunca engañó a nadie. No tenía tampoco interés en las preocupaciones mundanas ni intereses mundanas. Nunca actuó de una manera hipócrita, siendo bueno delante de la gente mientras actuaba mal en privado, como hacemos nosotros. Esto nos ocurre a muchos, que podemos actuar de forma hipócrita. Pero Mickey Dorsey nunca fingió de forma hipócrita. Y ni tampoco en privado actuaba mal. Y por ello, solo delante de muchísima gente, no había diferencia en cómo se comportaba con el cuerpo, la palabra y la mente, porque no era hipócrita. Nunca había una diferencia en cuanto a su cuerpo, palabra y mente. Cuando se trata de tratar a la gente bien o mal, así que trataba a las personas de forma diferente. No había diferencia en si eran puras o impuras interiormente, si eran mejores o peores, o si eran influentes o insignificantes. No se cuestionaba si eran amigas o conocidas personales, ni ganas, o si estaban enemistadas o resentidas. Él era siempre completamente directo y no tenía nada que ocultar. Y por ello no tenía ninguna razón para discriminar a nadie. No tenía nada que ocultar y no iba a tratar a los que conocía mejor que a los que no conocía. Y no había nada de esto con Mickey Dorsey, precisamente por eso.
Nunca cambió su forma de actuar, no cambiaba su forma de hablar, no había diferencia en esa forma en que actuaba con su cuerpo ni con su habla, ni disimulaba sus intenciones. Nunca sentía recelos ni reservas. Decía las cosas directamente. Y por eso, cuando la gente se encontraba con Mikio Dorje, no había razón para tener cuidado, porque él era totalmente directo. Decía las cosas directamente, no había que ir con cuidado, no había que preocuparse de nada de esto. Y por eso mucha gente, cuando se encontraban con él, decían, este gurú realmente es distinto de los demás, es asombroso. Y empezaban a generar fe de una forma espontánea. Del mismo modo, Mikio Dorje no tenía defectos que ocultar ni secretos que guardar. La mayoría de nosotros pensamos, uy, si alguien supiera esto y tenemos que ocultar cosas. Hay cosas que las queremos mantener en privado, ¿verdad? Pero Mikio Dorje no tenía nada de esto. Y Mikio Dorje no creaba pensamientos de odio ni nada de eso, tenía pocas emociones conflictivas y siempre pasaba el tiempo actuando como un niño pequeño, porque él se daba cuenta de que por mucho que las cosas parezcan de cierta manera, son la manifestación de la ilusión, del engaño. Y como un niño pequeño no le da mucha atención al odio como los adultos hacen. Y él actuaba, pues eso, como a un niño pequeño lo hacía. Se daba cuenta de que todo es como el juego, la manifestación de la ilusión, y por eso pequeño. Del mismo modo, con todas las personas de su entorno, ya fueran de un rango superior o inferior, siempre tenía este pensamiento, ¿no? Este ha hecho este acto maxano o cometido esta falta. Nadie nunca le había oído hablar así. Y todos lo sabían claramente. Y por eso por eso, debido a eso, cuanto más estrechos eran los vínculos con Mikio Dorje y más lo conocían, mayor era su creencia, su fe y su dedicación, como todo el mundo podía comprobar. La primera vez que te encontrabas con él, la primera impresión que tenías es muy importante, ¿no? Que tienes con alguien, importante. Cuando miras la primera impresión de alguien, puedes conocer a esa persona por eso. O las personas o las palabras que dicen. En resumen, debido a que no tenía errores ni remordimientos sobre su cuerpo, habla y mente, de avergonzarse, no tenía la sensación de tener nada que ocultar o sobre lo que tener precaución. Y se tiene la sensación de que esto es lo que se quiere decir por las tres formas en que los budas no tienen nada que ocultar. Y esto es una percepción común que se puede tener.
Básicamente, Ikkyo Dorje no lamentaba nada sobre su cuerpo, palabra y mente, ni defectos, no tenía defectos en ellos tampoco. No tenía que ir con cuidado, decir, uy, tengo algo que ocultar. Si tienes recelo sobre algo o reservas porque crees que tienes algo que ocultar, pero él no tenía nada parecido. Así que al igual que los budas que no tienen nada que ocultar, pues sí parecía también a Ikkyo Dorje a mucha gente. Otra característica que creo que es una particularidad de él es que no tenía nada que ocultar. Nada, no tenía nada por lo que preocuparse ni que ocultar nada. Era obvio quién era delante de todo el mundo. Del mismo modo, era capaz de señalar directamente a los discípulos que esto es un defecto y tienes que eliminar tus faltas y tienes que conseguir, tienes que lograr cualidades. Y él podía directamente mostrar a los alumnos cuáles eran las cualidades. Y no tenía nada que ocultar y por eso podía señalar directamente cuáles eran sus defectos y cómo arreglarlos. O no tienes que tener ningún defecto tú o pretender o fingir que no las tienes. Y Kone una vez dijo que alguna gente dice, por favor, enséñanos el Dharma. O por favor, Drupa Kunle le dijeron, enseña el Dharma. Enseñarle el Dharma no es fácil. O tú no tienes que tener defectos o tienes tienes defectos, pero igualmente lo enseñas y tienes que tener la audacidad. O sea que no era el caso de Ikkyo Dorje. Tienes que tener la convicción dicen que si tu propia conducta virtuosa es completamente pura, entonces en todos los lugares en los que te encuentres solo te asociarás con personas cuya conducta virtuosa sea comparable a la tuya. Las cualidades virtuosas se incrementarán y tienes que asociarte solo con gente que practica la virtud. Y esto ocurre de forma natural. De otro modo, si tienes muchos defectos, pero al mismo tiempo también tienes muchas emociones negativas, si enseñas a otras personas cómo dejar de tener esas emociones, es una actividad infructuosa y agotadora. Si tu continuo mental está limitado por los defectos. En este punto, creo que podría hablar a continuación de la sexta estrofa de la alabanza Busco exhaustivamente, porque está estrechamente relacionado. En la alabanza
busco exhaustivamente, creo que hablé bastante de esto antes. Creo que puedo hablar ahora de la sexta estrofa, lo que dice, y la risa porque está muy estrechamente relacionada es porque en el comentario anotado del quinto Shamar sobre esta alabanza, en esta estrofa se enseña la disciplina de no ceder a los afectos y al dhyana, de suprimir las emociones aflictivas. Sí, lo que dice es que nunca dio a las emociones aflictivas ni a los malos pensamientos la menor oportunidad y construyó un dique de antídotos por si surgían. Nunca abandonó los buenos caminos de la virtud. Era un amigo que beneficiaba a los demás. A él le rezo. Entonces, para decirlo brevemente, nunca dio a las aflicciones y a los malos pensamientos la más mínima oportunidad. Así que si surgía alguna emoción negativa como el odio, pues construía como una especie de presa o dique de antídotos. Debemos entender pues eso, como una presa o dique. Tenemos un proverbio en tibetano que dice que antes de que llegue la inundación tienes que construir un dique. Porque una vez ya ha llegado la inundación, ya no puedes hacer nada. Para evitar el peligro. Así que primero construyes la pared, el muro o la presa. Y eso es lo que entendemos por una presa o dique. Aquí. Sí. No abandonar nunca los buenos caminos de la virtud se refiere a pues, tener conciencia, ser modesto, etc. Nunca, eso quiere decir que él nunca renunció a ellas. Así que esto significa, suplico a este amigo espiritual que benefició a los demás. Y hablando en más detalle, la principal estructura de la biografía de Mikyo Dorje es el texto, lo que dice el comentario llamado El festín de los eruditos de Pao Tsukla Tenwa, de que cualquier acción condicionada por una motivación de los tres venenos es totalmente negativa, enteramente no virtuosa. Y aquellas imbuidas de acciones y motivaciones para esta vida pueden tener una apariencia virtuosa, pero son pseudodharma. Incluso cuando no son obvios el engaño y el odio, y tienes motivación solo para esta vida, puedes, si tus motivaciones para esta vida no es un auténtico dharma, es pseudodharma. El dharma al menos el dharma lo haces como mínimo para las vidas futuras. Si no lo haces así, no estás practicando el dharma. Y la tercera cosa es que si practicas con el deseo de solo beneficiarte tú, a ti mismo, esforzarse a partir de un deseo de paz por el propio bien, eso no puede ir más allá de ser causa del nirvana temporal. Por ejemplo, los arhats y practicabudes. Entonces,
por lo que todas estas intenciones falsas e inferiores se incluyen dentro de la expresión aflicciones o malos pensamientos. Cuando se dice nunca dejó que tales intenciones surgieran ni por instante en su mente. Podría parecer que cuando un bodhisattva está a punto de despertar a la deidad, los tres tipos de pensamientos de deseo, ira y malicia pudieran surgir de las emanaciones y los mensajeros de los más malignos. Pero ni por un instante dejaba que surgieran, Mikyo Dorje. No dejaba que surgieran los maras y sus emociones. Es posible que puedan ocurrir estos pensamientos de forma similar si somos bodhisattvas. Es posible que nuestras emociones, o que ocurra, que tengamos emociones negativas, pero si incluso pasan, tenemos que repudiarlos y alejarnos hay que repudiarlos con el antídoto repudiado, abandonarlos por completo con el antídoto abandonador. Sí, hay que reconocer todo esto y entonces aplicar el antídoto. Antes de que llegue, acordaros de que hay que construir el muro antes de que llegue la inundación. Por tanto, antes de que haya emociones negativas, hay que aplicar el antídoto. Así que él tenía los antídotos preparados para cuando pudiera ocurrir alguna aflicción. Y luego nunca abandonó la virtud. Al principio, en medio y al final, al preservar y aumentar los caminos de la virtud, los tres votos, él es amigo de todos los seres, no lo conoce, un amigo íntimo. Es amigo de todos los seres que no lo conocen, un amigo íntimo sin causa y el único amigo para todos. Lo mismo que el sándalo y un hacha. Entonces, aquí se refiere a que si hay alguien a un lado del Buda con sándalo y alguien al otro lado lo golpea con un hacha, el Buda no siente odio por uno ni placer por otro. Trata a los dos por igual. Cuando alguien es mal contigo, enseguida nos enfadamos. Y cuando nos alaban, enseguida nos ponemos contentos. Pero los budas y los bodhisattvas, si alguien dice, si le está masajeando por un lado y en el otro lo atacan, no tienen ni apego ni aversión. Y piensan, voy a rezar por ellos y no tienen ningún tipo de pensamientos de aversión ni odio. Así que no importa cómo actúan los demás, si te agreden o no, ellos solo actúan para ayudar. Y no había ninguna situación en la que permaneciera siquiera neutral con el cuerpo, la palabra o la mente, y pasaba el día y la noche practicando las 10 virtudes del Dharma. Así que este es el significado de esta estrofa. Y ahora es un buen momento para hacer una pausa
de 30 minutos y volveremos después, continuaremos. Y ahora, el tercero de las trascendencias es habituarse en la paciencia. Lo que dice el texto raíz dice, las palabras del Buda, tanto en las causas como en los resultados, son fáciles de practicar al principio y al final. Tienen un gran propósito. Dado que la práctica de estas no es fuente de daño, fui paciente al seguir las enseñanzas del Tathagata. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Esta es la 24ª buena acción. Las instrucciones de Mikio Dorje respecto a las instrucciones del adiestramiento en la historia de la liberación cuenta en general, no importa cuánto haya ayudado un bodhisattva a los demás, no tienen ningún deseo que no sea ayudar. No importa lo que hayan hecho, no tienen otras expectativas que celebrar lo que has hecho o lo que se ha logrado por su bien. Y la razón por qué no tienen esos sentimientos es que todos los seres por naturaleza están engañados de forma natural, están como intoxicados por las emociones conflictivas y por ello son incapaces de reconocer lo que se ha hecho, lo que se hace y no pueden cómo repararlo. Y por eso es posible que te puedan alabar o te puedan criticar. De igual modo, hay modos infinitos en los que los seres sintientes son ilusos por naturaleza, por lo que no reconocen lo que se ha hecho y lo compensan. Lo que se causan a sí mismos un daño infinito. Así que cuanto más te perjudiquen los seres, más debes pensar, si yo no aporto beneficio a estos seres que sufren, ¿quién lo hará? Es realmente importante para los bodhisattvas tener la paciencia de pensar, no importa lo que hayan hecho, tiene que ayudar a esos seres. Y la razón es que los bodhisattvas comprenden a los seres desde tiempos sin principio, siempre se han comportado de forma mezquina y hasta ahora, hasta el presente, no han obtenido ni la más mínima felicidad. Entonces, cuando los bodhisattvas piensan en esto, sienten una gran compasión, mayor compasión aún. Y no hay oportunidad para ellos, para los bodhisattvas, para que se enfaden o que sientan odio. Seres actúen de forma mezquina porque entienden la naturaleza por la que actúan y cómo son. Así que cuanto más mezquinos son y más dañinos son y actúan, más se sienten los bodhisattvas compasivos hacia ellos y tienen una motivación y una intención más pura hacia ellos. Y esto es lo que se dice en la canción de Mikio Dorje. Según el comentario sobre el significado de Sanjay Paldrup, los seres desde tiempos degenerados se han habituado a comportarse mal delante de todo el samsara que no tiene principio.
y cometen muchos tipos de malas acciones, especialmente cuando las 5 degeneraciones están en su apogeo. Y en particular en los tiempos degenerados es cuando hay más emociones afectivas y son más fuertes. Y por eso no importa cuál acción lleven a cabo, es difícil decir lo que deben y no deben hacer, pero lo que quieren. Cuando están motivados por las emociones aflictivas, los seres consiguen placeres y abundancia, pero lo llaman el nombre de difusión de las enseñanzas de Buda y cargan con innumerables dificultades y confunden el conseguir placeres del samsara con difundir las enseñanzas de Buda. Entonces pasan por muchas dificultades y cargan con ellas. Y entonces cuando la gente les dice, oh, qué gran lama, oh, cuánta fortaleza tiene, cuánta paciencia, este sí que sabe practicar la paciencia, de pasar por muchas dificultades para difundir las enseñanzas de Buda. Y mucha gente los elogia por ello. Pero Mikio Doge lo que diría sería, no importa cuál sea la actividad mundana. No importa cuál sea esa actividad, al principio cuesta lograrla. Es difícil. Incluso si se puede conseguir más tarde, aunque consigas algo de ello, los resultados placenteros son insignificantes y son únicamente sufrimiento por naturaleza. No dan un resultado de felicidad como tú esperas. Y así es como a menudo hablaba. Y de la forma en que hablaba Kyodoje, decía que el samsara es sufrimiento por naturaleza y es desagradable por naturaleza. Y por eso siempre pensó que no era bueno eso, que valiera la pena, sino lo opuesto. Y de forma contraria, servir a las enseñanzas de Buda es justo eso, lo contrario. Es bueno al principio, al medio y al final. Y comprendiendo esto, fue paciente hasta el punto de sacrificar su vida por realizar el Dharma en su propio ser y difundirlo a los demás. Por ejemplo, debido a que tuvo la paciencia de lograr la raíz de la virtud de la no codicia, no tuvo apego ni ansia por los placeres sensoriales. Y debido a que tuvo la paciencia de lograr la raíz de la virtud del no odio, tomó para sí mismo el sufrimiento de los seres para quemarlo. Esta es una de sus cualidades particulares, porque tenía mucha paciencia y tolerancia. Y tuvo la paciencia de lograr la raíz de la virtud del no engaño. Pudo distinguir lo que era y lo que no era el camino hacia los estados superiores y la verdadera excelencia. Él claramente sabía cuál era el camino y debido a ello también podía distinguir qué era y qué no era. Y porque había probado el néctar de las enseñanzas de Buda, que había probado y saboreado el néctar de las enseñanzas de Buda, tenía una gran fe en el Dharma y profunda.
Y por eso mismo también, pues siempre rechazó las acciones, todas las acciones no dármicas, y las apartaba de sí. Y por ello, hay algunos ejemplos de cómo dice que no hay ninguna acción no dármica que hubieran hecho. Era muy estricto y tenía mucho cuidado en practicar lo que debería hacerse y lo que no, de acuerdo con el Dharma. Practicaba el Dharma de forma pura, de forma no era así como de decir esto puede ser Dharma, esto no, él era muy claro. Él decía esto no está bien hacerlo. A veces tienes que hacer algunas cosas mundanas. Él pensaba en beneficiar y había personas que decían pues que había algunos mentes bien pensantes, decía a su santidad, usted no sabe doblegar a los enemigos, ni proteger a sus amigos, no sabe acumular riquezas, ni reunir una comitiva, no piensa en quienes le sirven, no sabe cómo eliminar el mal comportamiento y no tiene planes para el futuro ni resentimiento por las acciones pasadas. Y algunas personas harán malas acciones y le dañarán. Y no haces nada en respuesta. No tienes planes para el futuro. Y no piensas en lo que quieres hacer en el futuro, ni en las acciones pasadas que la gente te hizo, no las tienes presentes en tu mente. No sabes quién es bueno, sabes quién es bueno y quién malo, pero no lo mantienes ahí. No guardas nada en tu mente. Simplemente no pienses en ella y está totalmente vacía. Es como si que no hay nada allí en esencia. No es que no sea que no pueda pensar ni nada. Y si actúas así, en el futuro no habrá nadie que te ayude. En el futuro no tendrás nadie que te quiera servir. Acabarás solo. Así que algunas personas que decían esto y fingían ser respetuosos. Entonces, había gente de otras escuelas, del Tíbet Central, de Kham, de Concord, etc. Había gente que no le gustaba a Mikyo Donje. Y había gente que a los de fuera, digamos, decían, de otros lugares, decían, en cuanto a Mikyo Donje, no puedes confiar en él, en el Dharma ni nada. Dice que hace las cosas de acuerdo con el Dharma, pero no es realmente que puedas contar con él. No puedes decir eso. Y había mucha gente, pues había gente que lo criticaba. Y lo culpaban, pero Mikyo Donje nunca se enfadó ni se sintió ofendido. Era amable, como si le dieran agua, era como darle agua al que tiene sed.
Eso es exactamente lo que Michel Berger lo que hacía y lo que quería. Y les daba lo que querían. Cuando ocurría esto, el mismo Michel Berger decía, si tus enemigos están encantados, si tus amigos lloran, decía, entonces es una señal de que te expulsan de entre los que trabajan por el bien de esta vida. Pues entonces eso es señal de que has integrado el Dharma en tu ser. Es una indicación de que en tu ser. Así que cuando el sol surja, cuando el sol sale, las enseñanzas de Buda son como cuando el cielo está en el alba, él está a punto de hacerse claro. Dice, las enseñanzas son como las estrellas que brillan al amanecer. Entonces, cuando hablan de esto, él estaba encantado. Dice, no puedes, la gente que dice no puedes confiar ni en el Dharma ni nada. Esto es una señal es el momento de que te expulsen entre los que trabajan por el bien de esta vida. En resumen, Mikyo-doji cuando piensas en cómo practicaba en cuanto a los maras, dijo que no se refería a que los dharmas están ahí en la puerta actuando como agresivos y tal. Eso no es así. Sino lo que no te deja practicar el dharma es un mara. A veces aparecen como enemigos, se disfrazan de enemigos y a veces se emanan como amigos. O sea, tanto si lo son como si no, pueden aparecer en la forma de enemigo y a veces como amigo. Los que producen obstáculos, los que crean obstáculos, son emanaciones de Mara. Puedes llamarlos emanaciones de Mara. Tanto sea como enemigos o como amigos. No importa lo que hagan. Nunca se dan por vencidos en el Dharma. No renuncian al verdadero Dharma, por mucho que te engañen o te amenacen. A veces piensas que es muy difícil, no puedo hacerlo, pero no puedes dejar, no puedes abandonar, porque si no los maras ganan y entonces han cubierto su objetivo. Entonces, has perdido. Así que no importa cuántas dificultades tengas y cuánto sufrimiento tengas, no puedes abandonar el Dharma e intentar beneficiar a los demás. Si miras al exterior y si experimentas muchas dificultades, pero en la realidad que lo que has conseguido es ganar, vencer a los maras. Esto es un ejemplo de paciencia. La paciencia de no pensar en nada que te dañe y tolerando el sufrimiento. Eso es una señal de que estás integrando el Dharma en tu ser. Y después de este verso me gustaría hablar de la diligencia. Así que entre la cuarta es la diligencia sabiendo que las intenciones y las acciones débiles no bastan para alcanzar los vastos kayas y el profundo dharmakaya. He mantenido mi compromiso de alcanzar los kayas de un Bhagavan
en cuerpo y mente, de forma continua durante incontables eones. Pienso en ello como una de mis acciones virtuosas. Lo que dice esta estrofa y lo que dice Mikio Dorje en las instrucciones en el adiestramiento de la historia de liberación, como he dicho antes, para conseguir llegar al estado de budeidad, hay muchos dharmas que nos perjudican, que nos impiden. Y tienes que ser paciente y aceptarlos para conseguir, para alcanzar la budeidad. No hay opción sino aceptar los dharmas que te impiden llegar a toda la iluminación y que te perjudican. Y la razón por la que debes ser paciente con eso es que si alguien te daña, te hiere, y le devuelves eso con más daño, entonces tu conducta es incorrecta. Necesitas beneficiar a los seres, pero en vez de eso los dañas. Si alguien tienes que beneficiar, si practicas la práctica del Bodhisattva, tienes que beneficiarlos, pero en vez de eso los dañas. Y entonces, y lo que debería hacer, si no sabes lo que un Bodhisattva deberías hacer y qué no hacer, entonces hay que revisar la disciplina y tienes que revisar las cualidades de los bodhisattvas en cuanto a conseguir el resultado de Buda. Acaba siendo un enemigo de tu propia práctica y es lo contrario, es contradictorio a mantener el voto de bodhisattva y de conseguir llegar a Buda. Así que no hay opción para un bodhisattva excepto ser tolerante y paciente con aquellos que obstaculizan su propia iluminación o que lo perjudican. Los seres han hecho cosas mezquinas desde tiempos sin principio. Y los hay que tienen malas intenciones, al igual que no hay fin a la mezquindad y hay seres que son terribles. Y al igual que no hay final para no hay fin en cuanto a los seres mezquinos. Para beneficiarlos a los bodhisattvas y bodhisattvas lo que no tienen fin en su actividad, es inacabable. Y para poder hacer obras de este tipo, para poder llevar a cabo infinitas actividades, y tienen que tener un gran entusiasmo, increíble entusiasmo para beneficiar a los seres, una gran diligencia, como el fuego.
corresponde a que todos aquellos que causan daño con la acción adecuada, él se dedicaría a la actividad de los Budas y Bodhisattvas durante eones interminables. Su gran entusiasmo por una actividad tan omnipresente y permanente ardía como un fuego apocalíptico, y así tuvo que esforzarse para quemar la espesura de la pereza. Es lo que dice. Si hablamos en cuanto a lo que dice en el comentario sobre el significado de Sanjay Pandru, dice que algunas personas malinterpretan las palabras del mantra secreto que explica cómo el fin de lograr la budeidad completamente. Las personas afortunadas de facultades superiores alcanzan la budeidad en una sola vida y malinterpretan las palabras. Lo que piensan, lo que creen, es, ahora sé que hay muchos métodos y que no tengo que pasar por muchas dificultades. Si sé que el mantra secreta no necesito tener una diligencia durante mucho tiempo. Puedo despertar en un estado trascendente de no acción. Y tienen esta creencia. Y lo dicen con estas palabras impresionantes. Imaginan que y trascender y pueden despertar en un estado descendente de no acción y llegar a la budeidad. Pero en realidad, los Budas perfectos tienen el conocimiento sin impedimentos de todos los fenómenos. Y precisamente porque tienen esto, porque tienen el conocimiento sin impedimentos de todos los fenómenos y de su naturaleza, pueden hacer girar la rueda del Dharma sin ningún impedimento, de acuerdo con las intenciones de todos los seres que impregnan el espacio. Y la razón por la que pueden girar la rueda del Dharma sin impedimento es que tienen el conocimiento sin impedimentos de todos los fenómenos y de su naturaleza. Esta es una interconexión de causa y resultado. Y para conseguir esta interdependencia de causa y resultado, requieren de una diligencia suprema. Para tener un gran resultado necesitas una gran diligencia. No es suficiente con tener una gran diligencia. Tienes que continuarlo hasta que llegues a alcanzar la budeidad y no podrás conseguirlo una perfecta budeidad sin purificar y perfeccionar. Y es realmente difícil alcanzar algo así si no lo comprendes. Y hablando de practicar el Dharma, probablemente puede parecer que es muy fácil alcanzar un resultado. Y algunas personas creen que tienen que... algunas personas no lo comprenden y se distraen sometiendo a los enemigos y comprendiendo a los amigos y se agotan, se cansan. Entonces despiertan un pequeño deseo de liberación, suficiente como para despertar la piel de gallina, infligir y pasar algunas semanas o meses en retiro. Y alguna gente lo hace esto, ¿verdad?
Y bueno, mientras tengan lo suficiente para obtener comida y ropa, pues bueno, entonces es difícil. Confunden el obtener comida y ropa apenas adecuadas con las autoridades que practicaba el Buda. Y piensan, oye, estoy pasando por muchas autoridades como el Buda. Entonces hay algunas personas que y no tenían con qué empezar, carecían de las complicaciones de tener abundantes recursos en esta vida. No tenían nada a lo que renunciar, pero en lugar de eso, pues desecharon las complicaciones de la práctica de las 3 cestas y los 3 adiestramientos de las enseñanzas de Buda. No tenían nada que renunciar y que abandonar. No tienen complicaciones y no era nada complicado, pero desecharon los puntos difíciles y abandonaron. Y se imaginaron a sí mismos como yogis en la inacción. No comprendían ni siquiera un solo punto de lo que se debía hacer y de lo que se debía abandonar en esta vida. Por lo que no tenían nada en mente ni nada a lo que aferrarse. No sabían lo que es la mente ordinaria. Entonces estaban confundidos. Entonces, aún así, oyeron que la mente clara y consciente es la intención de los budas de los 3 tiempos y pensaron, ahora me he dado cuenta de la intención de los budas, así que he agotado todos los deseos y esfuerzos para buscar cualquier cosa. Dicen que desperdician su vida sin sentido y consiguen que todos los que se relacionan con ellos caigan en el abismo de lo erróneo. Pero la forma en que Bhikkhyu Dorje practicaba la diligencia era muy diferente de lo que lo hacía esta otra gente, de cómo practicaban la diligencia. Esta gente fingía que practicaban la diligencia. Pero Bhikkhyu Dorje sabía que para lograr la budeidad uno no puede lograrlo con intenciones pequeñas. Con poca emoción, poca diligencia, poco tiempo. Y para conseguir la budeidad has de tener un gran número de causas y la prajnaparamita, y no puedes hacerlo con una virtud ocasional y parcial. Has de tener el deseo de llevar a todos los seres con un amor insoportable de llevar a todos los seres a la liberación y no estar nunca desanimado hasta que llegas a la budeidad. Y has de tener un gran entusiasmo, una motivación pura y una gran ilusión por llegar y una gran diligencia y nunca tirar atrás. Así que ha de ser la causa de grandes acumulaciones de mérito y de sabiduría. Y las condiciones son fe, anhelo, deseo de liberación, y estas han de ser infinitas. Y también tener otras condiciones similares. Y uno debe aplicar su cuerpo, palabra y mente a inconmensurables raíces virtuosas como la no codicia, el no odio,
el no engaño. Y así es como se debe practicar la diligencia y es muy diferente de cómo solemos hacerlo. Es con una vasta, amplia diligencia. En general, cuando hablamos de los sutras o se habla del tantra, de los sutras, cuando hablamos de los métodos para llegar a la budeidad, ¿desde cuánto se tarda? ¿Cuánto tiempo necesitas practicar? ¿Cuánto esfuerzo necesitas para llegar a la budeidad? Cuando hablamos de esto, según el marco secreto, la gente con facultades inferiores puede renacer en 16 vidas si no rompes los votos, etc. Esto es una... Si practicas el mantra secreto, si lo tomas como base, puede llevar 60 vidas para los que tienen... si se esfuerzan, pueden alcanzar la budeidad en 60 vidas. Si las facultades son un poco más agudas, entonces se puede conseguir en 16 vidas, se dice. Y si tienes unas facultades extremadamente agudas y superiores, entonces lo puedes conseguir en una sola vida. Y así se enseña en el mantra secreto. Y según la Prajnaparamita y los sutras, cuando se habla de cuánto se tarda en alcanzar la budeidad, es muy difícil de decir aquí. Se dice que en 3 neones incontables. Y eso es para los bodhisattvas de facultades agudas. Y eso es realmente rápido para los que tienen facultades superiores. Y ese es el tiempo más reducido. 3 neones incontables. Mientras que los bodhisattvas de facultades medianas tardan 37 o más eones incontables para lograr la budeidad. Sí que es un número enorme de eones para acumular, para reunir acumulaciones. Y en los sutras, la forma más rápida en que se puede conseguir alcanzar la budeidad son 3 eones incontables. En el sutra, lo más rápido que puedes es en una vida. Pero en los sutras, alguien con facultades superiores puede alcanzar la budeidad también. Alguien que haya reunido las acumulaciones. Eso significa que tenga las causas y condiciones y la combinación de mérito y sabiduría, y que todo esto lo tengan también de vidas anteriores. Tienen que haber reunido muchísimo en vidas anteriores. Tienen que haber... no tienen que trabajar tan duro en esta vida. No significa que nunca ha acumulado nada en vidas anteriores pueda llegar en esta vida. Y si no está la causa de reunir acumulaciones para la budeidad en vidas anteriores, se reúnen algunas en esta vida. Es extremadamente difícil porque tienes que tener facultades superiores y para ello tienes que tener todas las cosas que te lleven. De otra manera, no tendrás las facultades superiores. Y para obtener todas las causas y condiciones que producen
las facultades superiores tienen que venir de vidas anteriores. Y eso se consigue también con la acumulación de mérito y de sabiduría. Y esto es un punto importante que hay que entender. Así que, en resumen, lo principal es para conseguir alcanzar la budidad no es para nada fácil. Y hay que llegar a acumular de una forma inconcebible y purificar mérito y sabiduría. Y hay que tener una grandísima diligencia para hacerlo. La diligencia de la que se habla normalmente tiene que ser infinita, enorme. Enorme y poderosa diligencia hay que tener para poder llegar a hacerlo. En breve, para llegar a la budeidad, ¿qué tipo de diligencia necesitas? Algo que pueda servir como ejemplo para comprenderlo. Si tienes muchos volúmenes de Dharma que pudieran llenar el universo entero en billones de reinos, si hablamos, imaginaros una biblioteca enorme y dentro de esta biblioteca así como si todo el universo fuera una gran biblioteca de textos de Dharma. Podría ser lo bastante diligente para comprender las palabras y los significados de todos los textos. No puedes tener esa diligencia. Aunque tengas esa diligencia, no deberías pensar que es suficiente para conseguir la budidad, para llegar a la budidad. Esto es un ejemplo. En las 10 acciones, en todos los reinos hay innumerables seres sintientes. Podemos comprender cuántos hay. No sabemos cuántos hay. Pero cuando hablamos de esto, no hablamos solo de esta tierra, sino que de todos los seres que están en las 10 direcciones. Voy a llevar a todos los seres a la budeidad y llevarlos a la felicidad. Y voy a hacer el esfuerzo de llevar a todos los seres, a cada ser, a Buddhahood. Y hay que tener a la budeidad. Y hay que tener ese tipo de diligencia. Y eso es difícil para los bodhisattvas. Quieren beneficiar a los seres allí donde estén y piensan, quiero llevar a los seres a la budeidad. Y ese es un tipo de entusiasmo que hay que tener, ese interés y esas ganas. Si hablamos de experiencia, no es fácil. Hay que tener un entusiasmo real. Incluso si lo tienes, no es suficiente. Ahí tienes que tener tanto entusiasmo que incluso eso no es suficiente. Y la razón por tener este entusiasmo de que no es suficiente es, como he dicho antes, si por ejemplo pensamos en esa biblioteca y que voy a leer absolutamente todas esas palabras que hay en los volúmenes, incluso ese entusiasmo no es suficiente.
Tienes que llegar a todos los seres hasta el fin, nunca dejarlos de lado, nunca dejar que disminuya ese entusiasmo. Solo entonces puedes llegar a la obediedad y tener ese tipo de diligencia. Has de ser capaz de continuar y continuar. Y debido a eso, Mikio Dorje, si piensas en él, en ese momento en el Tíbet había cientos de diferentes de textos filosóficos y la gente los estudiaba. Y parece que podía ser muy difícil de entenderlos, pero Mikio Dorje parecía no tener ningún tipo de dificultad en comprender ese número de textos. Y Mikio Dorje decía, muchas decenas de miles de discípulos han tenido buena conducta. No todos tenían buena conducta e intenciones, pero cuando los miras, parecían estar agotados. Nunca parecían estar agotados ni cansados. Y nunca abandonaba. Nunca abandonaba a los demás. Entonces, podía tener muchos obstáculos, pero aunque tuviera muchos obstáculos, nunca te debes ocultarte, nunca debes apagar tu entusiasmo ni retroceder. Estos son ejemplos. Mikio Dorje y podemos aprender una lección sobre esto de cómo hay que adiestrarse y para que tengamos el entusiasmo y la diligencia para alcanzar la budeidad. Es difícil conseguir esto de una forma inmediata. Para cultivar ese entusiasmo y diligencia, lo que tenemos que hacer es llegar a ser bodhisattvas. Y llegar a ser un bodhisattva no es fácil, porque no todo el mundo, cuando hablamos de bodhisattvas, hablamos de héroes, y no todo el mundo es un héroe. Y un héroe es distinto de la demás gente. Hay uno cada 100 o uno cada 1000. Y no todo el mundo puede ser un héroe. Por tanto, del mismo modo, los bodhisattvas, que se les trata como héroes, y la razón es porque ellos tienen una compasión que no es igual a la de nadie. Y no es fácil llegar a ser un bodhisattva. Y alcanzar la budeidad es aún menos fácil que eso. Y por eso hay que estudiar y hay que adiestrarse. Y como digo, no es fácil para nada. Pero no nos debemos desanimar. Somos gente corriente. Desde luego no podríamos hacer esto. Si piensas eso, ya es pereza. Sí, es un tipo de pereza. Y es despreciarte. Y no, a veces decimos esto a los seres, ¿cómo vamos a conseguir esto? No poder ser capaz de hacerlo. Todos los seres tienen los cimientos, la base para llegar a la budeidad. Todos tienen la naturaleza de Buda, la presente de forma genuina en todos los seres. Y está presente en todos los seres. Eres capaz de reunir las acumulaciones para purificar las malas acciones y por ello todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de conseguirlo. Todo depende de que lo hagamos. Si aprovechamos esa oportunidad, entonces si la aprovechamos, podemos alcanzar la budeidad. Si aprovechas, ya sea en el Dharma o en cualquier otra situación, si pones esfuerzo en algo,
Entonces, cual sea el resultado, puedes conseguirlo. Por ejemplo, si pensamos en el feminismo, por ejemplo, para los derechos de la mujer, cuando hablamos de la libertad o hablamos de las monjas, en particular la situación, la habilidad, la posibilidad de estudiar estudios filosóficos como los monjes. Si aprovechamos la oportunidad y la aprovechamos y nos esforzamos, podemos conseguirlo. Si no lo intentamos y no ponemos ningún esfuerzo en ello, y si esperamos a que lleguen las oportunidades, entonces es difícil. Así que no importa lo que hagas, de forma mundana o en el Dharma, tienes que poner esfuerzo e intentarlo, hacerlo todo lo que puedas. Y es importante que esto lo sepamos. Para llegar al estado de budeidad es algo así también. Y creo que es suficiente por hoy y lo vamos a dejar aquí ahora. Muchas gracias.